Ahora Psi, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 15, temas de psicología, salud y bienestar para toda la comunidad, con la conducción de Susana Fragazzi y Mariano Murachole. Ahora Psi, todos los martes de 10 a 11, y si te lo perdiste, se repite los viernes a las 17, aquí en FM Fénix 100.3. Puede ser que pasen días sin saber. Puede ser que lo que duela es no entender. Puede ser que la lluvia tenga fin. Puede ser que por ella no te vi. Puede ser que estés aquí, pero aún no te conocí. Queda mucho por vivir. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Mariano, que estás en tu casa, recuperándote. Esperemos que la semana que viene poder contar con tu presencia. Te vamos a extrañar, pero sí que nos estás escuchando y nos estás ayudando a difundir. Y hoy es un día gris como tantos otros días grises, pero esto no hace que no celebremos. Hoy es el Día Internacional del Libro, porque justo coincide con una fecha en que hubo muerte de Cervantes, de Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Qué coincidencia, ¿no? Tres celebridades de la literatura que hayan fallecido el mismo día de distintos años, ¿no? También hoy es el día del idioma universal. Y hoy vamos a hablar un poco, de un tema que hemos hablado en otros momentos, que es sobre la resiliencia. La resiliencia, como hemos dicho en algunas ocasiones, es la capacidad que tenemos las personas como para poder procesar las adversidades, superarlas y adaptarnos a las nuevas situaciones. Cuando hablamos de adversidades que pueden ser pequeñas o adversidades importantes, ¿no? Aquellos que uno de pronto diría, a partir de esto hay un antes y un después en mi vida. Puede ser una muerte de alguna persona querida, alguna enfermedad, algún avatar económico que nos complique demasiado, por ejemplo la pérdida de una casa o también un trabajo, lo que sea. Lejos de lo que muchas veces se piensa, la resiliencia es un hecho ordinario, pasa todos los días, pasa siempre. No es que alguien tiene que tener algunas condiciones particulares para vivirlas, y a la larga, la mayor parte de las personas nos terminamos adaptando a las nuevas situaciones y buscando algunos recursos. Ahora, sí, esta capacidad no es una capacidad así innata, sino que también nosotros podemos irlo como fomentando y armando durante toda la vida. Y, por ejemplo, algunas características que hace que las personas sean más resilientes, tiene que ver con las familias, con tener contextos afectivos, ya sea intra o extrafamiliares, ser positivo en la vida, ¿no? Porque cuanto más fatalistas somos, quizás nos cueste mucho más, abordar las situaciones. Tener planes, tener proyectos, pero por ahí muchas veces hay proyectos que parece que son tan inalcanzables que lejos de fortalecernos quizás nos debilitan. Valorar las pequeñas o las grandes cosas que nosotros tenemos.
tener manejo emocional, ¿no? Digamos, porque si frente a cualquier situación no podemos manejar nuestras emociones, nos va a costar mucho más. Igual estas cuestiones se pueden llegar a como aprender, ¿no? Digamos, no quizás uno diga, pero yo no tengo un manejo emocional, pero sí por ahí quizás solo o a veces con algún profesional. Tener perspectivas distintas, poder aceptar los cambios, poder pedir ayuda, poder ayudar, ¿no? Digamos, hay muchos elementos que están a nuestro alcance que hace que frente a una adversidad nosotros podamos ser cada día más resilientes. La resiliencia siempre tiene que ver con conductas, con pensamientos y con el hacer, ¿no? Digamos, con acciones, ¿no? Digamos, y en esto, todos podríamos tener pensamientos, conductas y acciones. El tema es cómo encarrilarlos para una nueva situación que en general nos sorprende, no estamos preparados para esto. Y dicho esto, mucha gente también escribe cosas respecto, como los adolescentes, tipo diario, donde uno por ahí puede ir contando sus experiencias, y esto también por ahí muchas veces también nos fortalece. Y dicho esto, me parece que es el momento oportuno para ir presentando a nuestra invitada de hoy, que es la licenciada Mariana Najman, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Tumor, una mirada animada sobre el cáncer, ¿no? Y está basado en su saber como psicóloga, por supuesto, pero también en su experiencia personal. Por lo que propongo, ir a una pequeña pausa y llamo a la invitada. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
el marco del servicio de atención a la comunidad, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15, ofrece atención psicológica a través del dispositivo Psico, el cual está conformado por profesionales matriculados de amplia experiencia, cuya práctica se encuentra regulada por la Ley 10.306. El dispositivo ofrece atención a niños, adolescentes, adultos, pareja y familia, con aranceles institucionales. Más información, comunicate por WhatsApp al 11 64 64 21 63 o ingresa a www.cpsi.org.ar. Atención psicológica, y ahí podrás comunicarte con un admisor de la zona. Aquí en el segundo bloque con la licenciada Mariana Neumann. Bueno, Mariana, bienvenida. Gracias por venir. Sé que distrajiste varias cosas personales como para estar acá conmigo. Y bueno, y es muy valorado conmigo y con la audiencia, porque el tema que vamos a hablar es un tema muy importante, ¿no? Digamos que, genera mucha sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Contanos, Mariana, primero tu experiencia, qué es lo que a vos te pasó, para contar un poco la base de este libro. Sí, ese libro es posterior a mi tratamiento y a mi enfermedad. En el 2018 me diagnostican cáncer de mama en marzo. Y bueno, me ofrecieron todo el combo, como digo siempre, ¿no? Fue cirugía, después tratamiento de rayos y de quimio. Primero quimio, después rayos. Fueron 9 meses de tratamiento y 9 meses difíciles, pero bueno, por suerte, digamos, la malignidad de mi cáncer era tratable, así que bueno, en diciembre de ese año me dieron el alta de ese tratamiento y después uno empieza con un tratamiento de lo que le llaman quimioterapia oral, que es una pastilla preventiva, porque mi cáncer fue hormonodependiente, entonces te dan una pastilla que se llama tamoxifeno, en mi caso, como para bajar las hormonas en el cuerpo, para evitar, digamos, posibles recidivas. A ver, digamos, vos me contaste, es una cuestión casi fenoménica, ¿no? Decíamos, pasó esto y esto, ¿no? Sí. Como secuencial. Sí. Por ahí la pregunta era, ¿qué te pasa a vos? Digamos, o qué le pasa a una persona, en este caso en primera persona, cuando recibe un diagnóstico como este? Bueno, lo primero que pasa es un estupor, un desconcierto, un detenimiento absoluto de todo. De pronto se detiene el tiempo y uno se desarma completamente. Mi sensación era eso, como que yo me volví a mi casa ese día, por ejemplo, y veía como que todo el mundo seguía en la suya y uno, quedó ahí detenido, tratando de entender qué era lo que pasaba, qué era lo que le habían dicho, qué era lo que iba a pasar con uno, como si se rompiese toda la realidad que uno de pronto conoce y en la que uno se mueve normalmente. Y de pronto no sabes dónde estás parado, no sabes cómo llegaste a ese lugar, no sabes cómo vas a salir de ahí, qué va a ser de vos. Y bueno, mucho temor por la muerte, por supuesto, ¿no? Porque obvio. Siempre que se habla de cáncer, sea o no el pronóstico de uno, está ahí todo el tiempo el fantasma de la muerte, ¿no? Sí, eso lo estamos hablando un poco por fuera del aire, ¿no? Uh-huh. Y por ahí medio estamos hablando de lo importante que es por ahí poder comenzar a hablar de nombrarlo, quizás también porque también hay muchísimos casos que son curables, no, quizás comenzar a hacer todo un trabajo desde lo profesional y no profesional como para desasociarlo, ¿no? El cáncer no es sinónimo de muerte, sino es sinónimo de enfermedad, sí, de que que va a haber que hacer un tratamiento, ¿no? Por supuesto. Sí, absolutamente. En muchos casos, por suerte, el cáncer no es sinónimo de muerte. Y como vos decís, hay que desasociarlo, es un trabajo muy, muy, muy fuerte, porque está muy arraigado esa sociedad del cáncer y de la muerte, de la idea de la muerte.
Pero también por el otro lado es cierto que eso está presente, ¿no? Entonces uno tiene que contemplarlo, y cuando uno trabaja con un paciente o está con un amigo, un familiar que está atravesando por eso, bueno, también saber que eso va a estar en la cabeza de esa persona irremediablemente, ¿no? Aunque uno haga ese trabajo de desasociarlo, es algo que convive inevitablemente con uno, ¿no? Hasta que, bueno, lógicamente uno va atravesando el proceso del tratamiento y va de a poquito comprendiendo que ese no es el destino de uno, ¿no? Pero es algo que está siempre presente, aun cuando uno le dan el alta, aun cuando uno termina el tratamiento, el temor de que vuelva, el temor de saber cómo el cuerpo va a responder, digamos, es algo que lamentablemente se instala y está ahí. Después depende de uno cómo se maneja con eso, como cualquier otra idea que se nos instala, ¿no? Cuánto lugar le damos, cuánto le creemos a eso. Ahí depende mucho del trabajo personal de uno, en qué lugar se va a parar frente a eso, que inevitablemente lo está tomando. Por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Sí, seguramente tu experiencia es más que válida. Hoy justamente, bueno, había comenzado a hablar algo de la resiliencia, ¿no? Y ¿qué se hace con esto que es disruptivo, con esto que, bueno, que no está esperado, ¿no? Digamos, nadie espera este diagnóstico hasta que, bueno, que acontece, y siempre genera esta cosa de sorpresa. Pero si hablamos de hacer y de resiliencia, vos a partir de esta experiencia hiciste mucho, ¿no? Y digamos, acá, bueno, hay algo que podríamos mostrar, digamos, que, bueno, que son unos dibujos. ¿Qué es esto, digamos, de pensar una problemática que todavía está tan arraigada? Yo creo que con el tema del paso del tiempo, quizás como hubieron otras enfermedades que también estuvieron asociadas a la muerte, y en la medida que se desasocian y los tratamientos sean tan efectivos, bueno, es muy probable que digamos, que esas generaciones siguientes no lo tengan tan arraigado. Sí. Pero por ahora esto es así. Pero sí llama la atención que un tema tan sensible está hecho con dibujos, ¿no? Como dibujos que uno generalmente asocia al arte o a la animación, ¿no? O a los niños. Sí, otros temas, ¿no? Otras categorías. O al recreo, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esto? Bueno, en realidad yo empecé a dibujar antes de mi cáncer para procesar cosas que me pasaban, ¿no? Como el dibujo, en mi caso, encontré esa manera de lidiar con ciertas emociones, con ciertas experiencias que por ahí me resultaban difíciles de atravesar, y el dibujo era mi forma de poder apropiarme de eso, ¿no? Como las cosas que uno no puede controlar o no puede llevarlas para el lado donde uno le gustaría que vayan. El dibujo era mi manera de poder estar ahí con eso y llevándolo para el lugar donde yo quería, ¿no? Y bueno, y después del tratamiento de la enfermedad, me di cuenta que contaba con esa herramienta de haber atravesado algo que yo no había elegido, que había sido, como vos decís, tremendamente disruptivo y muy difícil y complejo, que de pronto lo toma uno, ¿no? Es como si uno quedara ahí como pasivamente esclavo de esa situación, y los dibujos de pronto empezaron a ser una manera de poder hacer algo con eso, activamente con eso que me estaba pasando, de poder transformarlo, de poder conectarme, de poder expresarme, de poder detectar cosas que quizás en el diálogo común uno no se detiene a conectar con estados profundos que uno está atravesando. Y me di cuenta que esos dibujos me ayudaban a conectar y a atravesar y a tener algo que hacer con eso. Y de pronto, surgió la idea mucho más adelante, en realidad, ¿no? Es como que uno por ahí en ese momento no tiene tantas herramientas o tantas luces, por lo menos yo, ojalá haya gente que tenga más. Y después, como no sé si fueron 4 años, una cosa 3, 4 años más tarde, un amigo me dice, ¿por qué no haces algo con los dibujos? En general, ¿no? Me dijo, y yo dije, qué buena idea hacer algo con un libro, ¿no? Me dijo. Y yo dije, qué buena idea, pero me gustaría hacer algo que les sirva a otras personas, que no sea el simple hecho de expresar, que ya es un montón. Y ahí fue que se me ocurrió hacer un libro con mis dibujos, pero vinculado al tema del cáncer, ¿no? Que así como a mí me había servido para procesar situaciones muy difíciles, que poder prestarle esa herramienta a otras personas para poder lograr algo similar, ¿no?
¿Vos tenías una formación en artes o los dibujos comenzaron? Porque yo pensaba, ¿no? La audiencia por ahí puede decir, pero yo no sé dibujar, yo no tengo ese elemento. Yo tampoco. Claro, por eso me parecía importante que en realidad se hace con lo que se tiene, no es que uno tiene que buscar elementos externos, tengo que hacer un curso de dibujo y después de esto aprender a dibujar. Uno podría dibujar, uno podría escribir, uno podría hacer con lo que se tiene. Absolutamente, absolutamente. En mi caso fueron dibujos, pero estamos hablando de cualquier cosa. Yo siempre estuve ligada al arte porque me resulta fascinante la música, la escultura, la pintura. Yo no tengo formación en dibujo para nada. De hecho, si ves los dibujos no tienen una gran calidad de, digamos, técnica. Son dibujos más bien, es un personaje que se va repitiendo a lo largo de las distintas páginas, que es más bien fofo, ¿no? No tiene una forma tremendamente definida, tiene una cabeza muy grande que un poco simboliza, ¿no? la cantidad de espacio que nos ocupan los pensamientos y un cuerpito que acompaña eso, ¿no? Y la idea no es ser perfecta en la técnica o tener una gran habilidad en la disciplina artística que sea, sino es poder expresarse, es poder o tomar la expresión de un otro para que a mí me sirva también para conectar con lo mío. Eso es lo hermoso, ese es el puente hermoso que para mí se genera en el arte, ¿no? Que es alguien que yo no conozco me está prestando algo a mí que me sirve para algo que quizás yo no conozco adentro mío, o eso que yo estoy haciendo para mí le sirve a un otro que yo no conozco, ¿no? Se genera ahí como una red alucinante que habilita. Claro, esto como de ayudar o pedir ayuda. Pero acá, uno de los primeros dibujos, si no es el primero, acá hay una ola gigante, no sé si Pablo la puede mostrar, y hay una persona re chiquitita, ¿no? Digamos, a ver, vamos a mirarla, no sé si se puede ver. Igual creo que algunos dibujos se pueden ver por Instagram. Sí, en mi página de Instagram, sí, la puedo compartir, es sí. @psicodibujos_. Ahí están muchos de los dibujos que están en el libro y muchos otros que voy haciendo después, posterior, ¿no? Claro, sí, está buenísimo eso. ¿Qué quiere decir este dibujo? A ver, ¿cuál es el mensaje? Bueno, ese es un dibujo que expresa la desigualdad de lo que a uno le pasa cuando está en esa situación sobre todo de diagnóstico, ¿no? Después creo que cuando uno va entrando en tratamiento, de alguna manera intenta acomodarse a la situación y van bajando algunas herramientas para lidiar con eso, pero sobre todo, como hablábamos antes, la parte del diagnóstico en donde uno está completamente desconcertado. Ese dibujo expresa esa situación, ¿no? de sentirse tan pero tan pequeñito y sin recursos frente a eso tan enorme que a uno le está pasando. Yo siempre digo que ese dibujo simboliza para mí la definición del estrés, ¿no? Que la definición del estrés un poco habla de cuál es la relación que tenemos entre los recursos propios para hacer frente a la demanda que se nos está, presentando. Si yo tengo muy poquitos recursos y la demanda que se me presenta es muy grande, voy a tener mucho estrés, ¿no? Y por el contrario, si yo siento que tengo muchos recursos, se me hace más pequeña esa demanda. Entonces, este dibujo un poco expresa eso, ese primer momento en donde uno siente que no tiene recursos en absoluto para lidiar frente a semejante demanda y se siente tan pero tan pequeñito e insignificante frente a algo que uno siente que se lo está comiendo, ¿no? Claro. Qué interesante, porque cuando vos me contás esto, yo por ahí pensaba, podemos plantear un diagnóstico de cáncer, o por ahí podríamos pensar cualquier otro diagnóstico, o también podríamos pensar cualquier situación de vida, o también Exacto. podríamos pensar de alguien que le pasa a la pareja o al hijo o al vecino, ¿no? Exacto. Alguien que uno sí. como que es la misma situación que quedaría, ¿no? Como atravesado por esto de lo que no podría manejar. Absolutamente. De hecho, el libro se llama Tumor y está, dirigido a pacientes con cáncer o a familias o a personas profesionales de la salud, personal de salud que trabaja. Pero también es un libro que si uno le saca la palabra tumor y le saca el tema de cáncer, como vos acabas de decir, en realidad se puede utilizar para cualquier situación compleja de la vida. De hecho, tiene un prólogo de
del genio de Darío Stajenrasber, el filósofo. Sí. Y él dice ahí, este es un libro para cualquier persona que esté atravesando un proceso de apertura, no necesariamente de cáncer. Así que es tal cual lo que acabas de decir recién, ¿no? Claro, acá, bueno, hablas del dolor y de una persona que queda como rota, ¿no? Contanos un poco tu sensación y cómo... ¿Esto fue cuando tuviste el diagnóstico o esto después fue una elaboración posterior? Mira, en realidad ese dibujo es posterior a mi cáncer. Tiene que ver con cuestiones del amor, ¿no? Cuando uno siente que queda roto, que queda partido. Pero después, como todo, ¿no? Uno lo va reciclando y bueno, dije, esto me identifica en este momento también, este dibujo, ¿no? De sentirme rota, de sentirme partida, de sentirme herida, de sentir que no tengo con qué hacer frente a esto que está pasando. Esto que decíamos recién, ¿no? Sentirse sin herramientas frente a una vivencia tan arrolladora, ¿no? Como es un diagnóstico de cáncer. Y ese dibujo un poco va acompañado, el libro tiene muchos dibujos y textos muy, muy breves. Y el texto de ese dibujo que estás señalando dice que lo que más nos duele de todo generalmente son los pensamientos, son las ideas que tenemos de las cosas, ¿no? Porque tarde o temprano uno va saliendo de las cosas, las va atravesando, va encontrando recursos con el tiempo. Pero esas ideas, como hablamos quizás antes al principio de asociar cáncer con muerte, esas cosas que nos quedan arraigadas, que son tremendamente profundas, que simbólicamente nos marcan, nos rompen, que después, bueno, uno tratará de salir de ahí, por supuesto, ¿no? Pero que tienen un peso enorme, un poco se refiere a eso, este dibujo, ¿no? La palabra cáncer, esa misma palabra, ¿no? Y todo lo que genera el solo hecho de nombrarla o de pensar que uno lo tiene, ¿no? Sí, muy interesante. Incluso me parece muy interesante esto de que haya pocas palabras, ¿no? Digamos, porque uno podría hacer una lectura lineal, digamos, decir, bueno, las pocas palabras facilitan la lectura, por ejemplo. Pero me parece que, no sé, si te preguntaría a vos, las pocas palabras tienen que ver con que hay más sensaciones que palabras. Excelente pregunta. Primero tiene pocas palabras porque yo soy de pocas palabras, en realidad. Me parece que es además un tema muy difícil para expresar en palabras. La idea del libro además es justamente convocar esa parte más emocional que la racional, ¿no? Es poder... Es como un gatillo, es un instrumento de evocación, digo yo, este libro, ¿no? De hecho, como son muchos dibujos, existe la tentación de verlo rápido, ¿no? Porque los dibujos, y como son frases cortas, se puede leer rápido. Pero invito al principio del libro a poder detenerse en cada uno de esos dibujos y poder permitir que aflore la emoción que ese dibujo está evocando. Ese es el propósito del libro, ¿no? Por eso cada uno tendrá su propia vivencia y por eso las pocas palabras justamente son para abrir y no para cerrar. No es un libro que hable particularmente de mi experiencia o que dé estrategias para atravesar, sino que la propia evocación y la propia conexión con la emoción de cada uno es la estrategia, ¿no? De poder estar conectado con aquello que te está pasando. En general lo que solemos hacer es evitar. Esto me duele, esto me angustia, con esto yo no sé qué hacer, entonces no quiero ni nombrarlo, no lo quiero tener cerca. Entonces el libro tiene este propósito. Y la última cosa también en relación a la poca palabra del libro es que cuando uno está en pleno tratamiento está completamente sobrepasado de información, tanto por lo que nos dicen los médicos, los estudios, lo que nos dice toda la gente con la mejor intención que nos rodea. Entonces, leer un libro con mucha palabra en ese momento es muy difícil porque es muy agobiante, es como que esa información ya que no entra, ¿no? Uno está como lleno. Entonces, también por ese lado, ¿no? Es un libro que intenta proponer algo diferente. Claro, te entiendo, digamos, hay mucha información y también hay mayores dificultades también como para concentrarse, ¿no? Absolutamente, sí. Yo te escuchaba y decía, bueno, que las personas por ahí frente a la adversidad, no solamente sobre esta, sino muchas veces hay una cuestión de negación, bueno, no estoy bien, todo pasa, ¿viste? Bueno, pero ¿cuánto pesa también el proteger a los otros, ¿no? Por ahí, familia, padres, hermanos, hijos, o
decir, bueno, no le quiero mostrar que yo... Esto lo he visto mucho en duelos también, ¿no? Como, no hay que... Bueno, murió alguien y no, que no me vean llorando, que no... ¿Cómo se tramita esto? Y si esto, bueno, si bien no es universal y no es para pasar un tips, ¿no? Digamos, sino que cada cual tendrá que hacer. Si podemos hablar de esto, digamos, del cuidado al otro, ¿no? Que muchas veces hasta el que lo padece lo tiene. Totalmente, esto es una cuestión social, ¿no? De no mostrar la propia vulnerabilidad. Hay algo fuertísimo con esto, que todos atravesamos las mismas situaciones, cada uno con su contenido, ¿no? Cada uno le pasa algo distinto, pero todos atravesamos situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, y todos hacemos el mismo esfuerzo por no mostrarlo, ¿no? Es muy llamativo, todos navegamos las mismas aguas, pero todos mostramos que estamos secos, ¿no? Y esto que vos decís es así, todos intentamos cuidar al otro de la propia angustia, ¿no? Para no entristecer o angustiar al otro, para que el otro se quede tranquilo de que estamos bien, ¿no? Hay mucha dificultad para lidiar con emociones que son parte de nuestra vida y que están presentes todo el tiempo. Y sin embargo parecería ser que nadie sabe lidiar con eso, ni el que lo vive ni el que lo acompaña, ¿no? ¿Cuántos hijos cuidan a los padres para que el papá no se angustie de lo que le está pasando? ¿O cuántos padres no le cuentan a sus hijos para que el hijo no se angustie, como si el hijo no estuviera percibiendo por otros canales lo que pasa? O como vos decís, a la familia, a los amigos, ¿no? Y justamente, de vuelta, este libro intenta eso, permitirnos abrir a la propia vulnerabilidad, no solo del que está atravesando la situación, sino también de los que están acompañando. Esto de poder ser empático a la hora de poder recibir la emoción del otro. La empatía tiene que ver con estar en el lugar del otro, ¿no? Si yo no conecto con mis propias emociones, esto lo dice Brené Brown, que es una investigadora que dice cosas muy interesantes. Dice, la empatía, a diferencia de la simpatía es decirle a todo el mundo, bueno, quédate tranquilo, ya vas a estar mejor, no pienses en eso, hace otra cosa, distráete, que es lo que generalmente solemos hacer, ¿no? Para, entre comillas, hacerle un bien al otro, para que salga de su estado emocional, para que lo cambie, como si fuese malo tener ese estado emocional, ¿no? O como si fuera fácil cambiarlo. También, ¿no? O como los papás le dicen muchas veces a los chicos, no tengas miedo, no pasa nada. Bueno, pero está teniendo miedo. Entonces, claro, ¿qué es lo que se genera? Le llamo yo una invalidación involuntaria. Porque que vos me digas no tengas miedo, no va a hacer que yo deje de tener miedo, tal cual, pero sí va a hacer que yo deje de contártelo, porque entiendo que en vos no hay una receptividad de eso. Entonces, como decía, de la simpatía, que es todo esto a diferencia de la empatía, como dice Brené Brown, es poder estar con el otro en contacto con mis propias emociones y desde ese lugar conectar con las emociones del otro. No hace falta que le diga nada, no hace falta que lo calme, no hace falta que le dé una estrategia para que esté, entre comillas, mejor. Es simplemente poder estar ahí en contacto con esa emoción que estamos teniendo por la experiencia que estamos atravesando, ¿no? Entonces, de vuelta, el libro intenta eso, permitir mostrar nuestra propia vulnerabilidad, que indefectiblemente está ahí en juego, ¿no? En un proceso de cáncer o, como decíamos antes, de cualquier situación que uno atraviesa. Quizás la vulnerabilidad siempre está en juego siempre. Y bueno, y en algún punto siempre, bueno, jugamos un poco a que no, ¿viste? Pero siempre, bueno, sí. Pero somos vulnerables. Y acá, por lo que veo, digamos, yo pensaba, ¿viste? Es esa frase, bueno, hay un antes y un después, ¿no? Digamos, de muchas cosas, no solamente de frente a un diagnóstico, pero bueno, hay ciertas situaciones que, bueno, que uno diría, bueno, hay un antes y un después de tener un niño, ¿no? Digamos, bueno, que esto también es inevitable. Pero, ¿qué pasa con la identidad luego, digamos, de un diagnóstico como esto? ¿Es la misma identidad? Puntos suspensivos. Bueno, obviamente esto es muy personal, porque depende de cada uno, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí y que no. Me parece que uno lógicamente sigue siendo la persona que era en un montón de aspectos, y por el otro lado, como decíamos antes, hay algo que se rompe, que se quiebra completamente y que uno tiene que volver a armar, ¿no? Y también esto en relación a los propios valores, a las prioridades, a los puntos de vista, hay algo también que se desarma completamente, y que en la mejor medida posible uno vuelve a armar desde otro punto de vista, desde otro lugar en la vida, desde otra concepción justamente de la finitud de la vida.
esto de haber estado tan cerca de la muerte, ya sea real o no, como decíamos antes, ¿no? Necesariamente es interesante lo que vos decís, digamos, más allá de que no haya habido un riesgo real, bueno, esto que vos decías en todo momento, bueno, uno se siente como atravesado por la idea de la muerte, digamos, como, bueno, la muerte aparece como una posibilidad más real, esto es lo que vos querés decir, aunque no haya habido riesgo. Exacto, de pronto la muerte que normalmente, salvo en algunas personas que tienen miedo todo el tiempo de morirse, pero en el resto de las personas, la muerte siempre está en otro lado, está mucho más allá, mucho más adelante. Lo que hace el cáncer es traértela acá, te la pone adelante, y necesariamente eso te invita a volver a armarte, a volver a pensar un montón de cosas que uno daba por sentado. Quizás esta es una frase muy hecha, pero es así, ¿no? Por ejemplo, el pelo, uno da por sentado que tiene pelo. Obvio. Corto, largo, con frizz, sin frizz, ¿no? Pero bueno, de pronto encontrarte sin pelo, aunque parezca una cuestión más mínima o simplemente estética, o que realmente no tenga ningún riesgo de vida para nada, genera un quiebre tan profundo de la propia identidad, ¿no? De no reconocerse en el espejo, que bueno, eso de vuelta invita, después de muchos golpes internos, a volver a construirse, ¿no? A volver a armar esa imagen en relación a uno mismo y en relación al futuro y al tiempo y al presente, ¿no? Claro, es interesante esto de, bueno, que alguien podría decir, bueno, el pelo no es nada, ¿no? Digamos, o bueno, pero vos lo que das a entender es que uno cree que el pelo lo tiene y que uno hasta puede dominar a su pelo, decir, bueno, me lo corto, no, ahora me lo largo, elijo. Claro, elijo, ¿viste? Bueno, me voy a hacer claritos ahora. Y que de pronto, bueno, esto viene como impuesto de afuera o de adentro a través de la quimio, ¿no? Pero como la pérdida del control del propio cuerpo. Exacto. Esto es algo de lo que se ve. Exacto. ¿Y qué pasa con la soledad, no? Digamos, hay otro frente a... Bueno, voy a contar una experiencia personal. Cuando mi padre estaba con un proceso oncológico, él decía, bueno, cada persona es una persona, que quería tratar de decir con sus limitaciones quizás que él se sentía muy solo, ¿no? Y esto por ahí muchas veces uno lo ha visto a lo largo de la vida, que frente a situaciones como esta, más allá de que se cuente con pareja, hijos, hermanos o bueno, amigos, hay una sensación de soledad, de que está atravesado por algo que, como vos decías, salís a la calle y todo el mundo está en su vida y vos estás en otro sitio. Sí, exacto. Si bien la gente es fundamental tejer redes, tener, ¿no?, una contención, y esto ayuda enormemente a atravesar el tratamiento, uno está solo. Uno está solo cuando entra al quirófano, uno está solo cuando se sienta a que te inyecten la quimio, uno está solo cuando entra a hacerse los rayos, uno está solo cuando se va a la noche a dormir, esté o no acompañado, tenga o no familia, ¿no? Uno está ahí solo con sus pensamientos, con sus dolores también, físicos o emocionales. Yo siempre digo que los emocionales duelen más. Y como en cualquier situación compleja, ¿no? No sé, quedarse sin trabajo o separarse, uno está solo ahí por más de que esté acompañado, tratando de entender, ¿no?, qué es lo que está sucediendo. Un poco esto que decías recién, que me parece súper interesante, que es una de las grandes variables que se juegan en el cáncer, que es la pérdida de control, porque perdemos el control prácticamente de todo, no solo de tener pelo y de domarlo como querramos, sino de la vida misma, ¿no?, de lo que uno puede elegir y de lo que no. Creo que ahí uno se enfrenta a decir claramente, esto no lo puedo controlar, digo, lo que está pasando. Después sí podemos elegir qué hacer con eso que está pasando, por supuesto, ¿no? Pero hay una gran sensación de soledad respecto a enfrentarse con los propios recursos para lidiar con eso que está pasando, ¿no? No puedo con esto, es más fuerte que yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar de mí, conmigo, ¿no? Hay como un duelo de vaqueros, ¿no?, que uno se ve a sí mismo a la cara y
bueno, y se enfrenta con uno mismo, ¿no? Sí, interesante porque estás diciendo, bueno, qué se hace con lo que uno no elige, cómo lidiar con esto, ¿no? Acá, bueno, digamos, avanzando en el libro, bueno, veo que, bueno, acá hay un cerebro como ocupado con cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto y cómo se sacan todas estas cosas del cerebro o, bueno, o se tramitan de alguna forma o quedan allí? Es una muy buena pregunta porque no podemos desaprender nada, no podemos sacar las cosas que entran en la cabeza, no se pueden sacar, ¿no? Pueden entrar un montón, pero no podemos sacar prácticamente ninguna. Es muy desigual esa forma, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer, como vos decís, es tramitar eso, ¿no? Es procesarlo, por ahí no podemos elegir lo que nos está pasando, pero lo que sí podemos elegir es cómo pararnos frente a eso y qué hacer con eso que nos está pasando. Y ese es el gran dominio que podemos adquirir, ¿no? Que es el fortalecimiento de las propias estrategias internas para ver qué hago frente a esto. Y ahí depende, sí, de la singularidad de cada uno, ¿no? Hay gente que se deprime, hay gente que tiene cuadros de ansiedad, hay gente que tiene un brote psicótico y hay gente que se va de viaje, no sé. Es ponerse ahí en juego para ver, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esto, no? Ahí siempre me olvido el nombre, pero bueno, hay una frase muy interesante que dice: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿No? Lo que hicieron con nosotros, la vida, las personas anteriores, eso no se puede elegir, pero lo que sí podemos elegir es qué vamos a hacer hoy, en este momento presente, con eso que me está atravesando. Eso sí depende de mí y eso sí puedo elegir, ¿no? Claro, y en este debate de puedo o no puedo, ese debate cómo se resuelve, ¿no? Digamos, como yo veía acá que hay una cabeza donde hay un puedo y no puedo al mismo tiempo, ¿cómo se va esto? Y a veces no se resuelve, esa es la realidad. A veces sí, a veces no, pero quizás el intento de querer resolver todo lo que nos pasa es más nocivo o más complejo que poder estar en convivencia con eso que nos pasa y encontrar ahí cierta armonía, aunque sea totalmente disruptivo, ¿no? Pero generalmente los mecanismos que utilizamos, esto es desde la mirada del modelo de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que es desde el lugar donde está pensado el libro. Generalmente tenemos esta tendencia a querer resolver, a querer salir de donde estamos, a querer cambiar lo que nos pasa y todo lo que hacemos por intentar controlar eso generalmente nos produce más ansiedad o más depresión o más profundidad en esa emoción, a diferencia de poder encontrar la vuelta para poder convivir armoniosamente con eso que nos está pasando, insisto, por más difícil que sea, y poder estar en paz con eso, sin querer cambiarlo, sin querer que sea diferente, sin hacer juicios de valor de por qué me está pasando lo que me está pasando o por qué no estoy pudiendo hacer algo distinto con eso que me está pasando. O tratar de encontrar el porqué, ¿no? Tenemos también esta idea de que si encontramos el porqué vamos a encontrar la solución y no necesariamente es así, ¿no? Creo que el trabajo fuerte es, bueno, esto me está pasando, no lo pude elegir, bueno, lo que sí voy a elegir es de qué manera me voy a parar frente a esto que me está pasando y cuántos recursos voy a tratar de fortalecer y de construir para hacer frente a esto, ¿no? Y poder atravesarlo y permitir que me atraviese, no estar peleándome con eso para que no me atraviese, porque ahí quedo en un lugar de irresolución, ahí sí, digamos, no se puede resolver, ¿no? Que es, no quiero que me pase esto que indefectiblemente me va a pasar. Claro, o sea, hay que aceptarlo como para poder como enfrentarlo de exactamente, alguna forma, ¿no? Exactamente. Muy interesante lo que decís, y yo te estaba escuchando y pensaba que, bueno, yo vi mucha gente que se sienten como hasta, con esto de los porqués, como hasta culpables, digamos, como es más, he escuchado gente que ha dicho, bueno, me hice un cáncer, viste, como casi, ¿qué podemos decir respecto a esto? Excelente pregunta, mira, se me pone la piel de gallina porque también es una cuestión social. Hay una idea de que el cáncer es autoinducido, que todos nos producimos el cáncer por una mala gestión de emociones. Y verdaderamente es una idea muy destructiva para mí. ¿Por qué? Porque si vos me estás diciendo a mí que yo me produje mi cáncer, estás hablando de que mis recursos son muy ineficientes y muy malos.
Entonces, ¿qué voy a hacer de acá en adelante con el cáncer que sí estoy teniendo si vos estás invalidando mis recursos? Eso por un lado, ¿no? Eso me parece muy feo, es algo que uno hace sin intención, ¿no? Pero que también deja al paciente en un lugar de culpa profunda, ¿no? Es ¿qué hice para llegar a este lugar? Para producir esto que me está pasando. No hay un solo paper científico, no hay una sola investigación que dé cuenta de que esto es así. Y yo creo que responde un poco a lo que decíamos antes. El cáncer nos enfrenta a la incertidumbre, nos enfrenta a un lugar de inseguridad, nos enfrenta a un lugar de no respuesta. Y entonces, frente a esa incertidumbre que el ser humano no tolera bajo ningún aspecto, tratamos de encontrar teorías y de encontrar respuestas para entender o tratar de entender lo que está pasando. Y una de esas teorías es decir, bueno, por mi mala gestión de emociones yo produje esto. Pero es muy nocivo pensarlo de esa forma, así lo siento yo, ¿no? Entonces, la verdad es que no se sabe, o sí se sabe, hay un montón de cuestiones ambientales, de la nutrición, de productos cosméticos o de todo tipo de limpieza que utilizamos. Por el contrario, se nos ha metido en la cabeza la idea de que el sol produce cáncer y en realidad más cáncer produce el no exponernos al sol y el no desarrollar un montón de procesos metabólicos que dependen de la exposición al sol, obviamente con cuidado, etcétera, ¿no? Pero creo yo, o yo lo siento más por el lado de prestar atención al modo de vida que tenemos, ¿no? Hay mucho más cáncer ahora de lo que había hace muchos años atrás. Hay mucho más cáncer de mama de lo que había muchos años atrás. Entonces hay algo claramente que está acompañando la evolución del ser humano, o sea, su ambiente y su forma de vivir. Para mí esto es una postura totalmente personal, me hago cargo de lo que estoy diciendo, que tiene que ver con la mayor incidencia del cáncer. Sí, seguramente, bueno, digamos, es tu visión y bueno, es sumamente válida. Sí, yo me quedaba pensando en esto de una idea casi infantil, es decir, si no me lo hizo el otro, me lo hice yo, y ya que no hay un otro para decirlo, responsabilizar. Bueno, y que, bueno, que de alguna forma por ahí poderse encontrar con esta incertidumbre, ¿no? Porque, bueno, los seres humanos, tal cual lo decís vos, no nos gusta la incertidumbre y tratamos de, bueno, tapar toda la incertidumbre con certezas un poco inventadas, aunque sean inventadas, ¿no? Sí, claro, ilusorias, ¿viste? En algún punto, y bueno, y que quizás esto no sea otra cuestión más donde, bueno, tampoco ni siquiera le sirve al paciente, porque bueno, hay algunas certezas que te podría llegar a servir, ¿no? Totalmente, pero a veces construimos certezas justamente y nos aferramos tanto a esa construcción que muchas veces hasta reemplaza la propia realidad, ¿no? Y nos peleamos con la realidad porque queremos que esa certeza pueda seguir sosteniéndose porque nos da, entre comillas, tranquilidad. Pero bueno, cada vez nos vamos alejando más. Otro de los temas que a veces pareciera que pasa es como que, bueno, la gente tiene como miedo de deprimirse después, que esto le agrave la situación de base, o mejor no llorar porque esto, bueno, también me puede llegar a traer más problemas de los que tengo. Uh-huh. ¿Qué pensás de esto? Me parece que esto es algo que nos pasa a todos los humanos en relación a cualquier tema, no necesariamente el cáncer, ¿no? Pero que sí hay mucho temor a deprimirse. Y creo que la gente, particularmente en el tema del cáncer, tiene más miedo que el que tiene cáncer se deprima al cáncer mismo, ¿no? Estamos todo el tiempo cuidando, no te pongas triste, no estés mal, esto que decíamos hace un rato. Como hay que diferenciar, una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Y generalmente lo tomamos como sinónimos, ¿no? No me quiero deprimir. Bueno, una cosa es la tristeza como una emoción necesaria, transitable, orgánica a determinadas situaciones e inevitable de atravesar. Y otra cosa es la depresión. La depresión es un cuadro clínico que hay que prestar atención, que hay que tratar, por supuesto, ¿no? Pero es la menor de las veces. Sí es verdad que hay mucha depresión, pero es la menor de las veces en donde nos enfrentamos a un cuadro de depresión. La mayoría de las veces es, y entre comillas, simplemente tristeza. Que nadie quiere sentir, que nadie quiere estar ahí, que todo el mundo cuando entra en ese espectro tiene miedo de seguir hasta el fondo, digamos, ¿no? Y terminar en un cuadro depresivo.
Pero lo mismo pasa con la ansiedad, ¿no? Cuando uno tiene mucha ansiedad, siente que esa ansiedad va a seguir creciendo, o cuando uno tiene un ataque de pánico va a sentir siente que se va a morir, porque esa ansiedad tiene la sensación de que va a crecer ilimitadamente. Pero no es así, nadie se murió de ansiedad, ¿no? Tiene un límite. Entonces poder saber esto también, ¿no? De poder transitar amorosamente y tranquilamente determinados estados emocionales que no nos gustan, pero que inevitablemente forman parte de las situaciones, sin temor a entrar ahí, ¿no? Uno puede entrar y puede salir, o puede entrar y quedarse ahí un tiempo y después salir. Y no necesariamente eso se transforma en depresión, ¿no? La depresión ya tiene otros componentes, incluso hasta químicos, te diría, cerebrales, ¿no? La tristeza es otra emoción. Lo que pasa es que, bueno, tenemos también la tendencia a denominar y categorizar las emociones. Hay emociones buenas y malas, ¿no? Y la tristeza, la angustia, la ansiedad entran dentro de las malas. Y nadie quiere tener algo malo. Entonces, poder cambiar también incluso cómo llamamos a las emociones. No son ni buenas ni malas, son emociones. Sí, muchas veces con Mariano acá en el programa hemos dicho que, bueno, las emociones malas son las que no nos gustan. Claro, pero que en realidad, bueno, son emociones que, bueno, que las tenemos, digamos, y vienen con nosotros. Después de un momento, el libro sí ya comienza a hablar, digamos, de la recuperación, del proyecto, de la salida. Contanos un poco sobre esto. Bueno, lógicamente también, ¿no? Desde un aspecto muy personal, porque cada uno desarrolla distintos tipos de salidas. La mía tuvo que ver mucho con el arte, ¿no? Y es lo que siempre yo invito a hacer. Me parece que el arte es una gran herramienta, como decíamos antes, que nos permite expresar, que nos permite tomar la expresión de un otro para identificarnos con eso, para prestarnos palabra, para prestarnos herramientas. Y es bueno no quedarse ahí, ¿no? Anclado en me pasó esto, mi vida se detuvo y vivir con miedo el resto de la vida, como te decía, porque una persona que tuvo cáncer, por más de que esté bien, siempre va a tener ese temor, o por lo menos hablo desde mi persona y todas las que conozca que pasamos por esto. Pero creo que es la gran habilidad de no quedarnos anclados en eso duro, difícil y complejo que atravesamos, ¿no? Es poder salir de ahí. Hay una frase hermosa que a mí me gusta mucho que dice: salud es poder pasar a otra cosa. Claro, qué interesante. O sea, aún aunque, bueno, aparezca, bueno, esta sensación o este miedo, como vos lo decís, o esta idea que se cruzará de vez en cuando, que bueno, que haya esta apuesta a la vida y que haya proyectos y que, bueno, por lo que veo, bueno, llenos de amor, viste, como relaciones afectivas, y que, bueno, que se siga haciendo una apuesta a la vida. Sí, y creo que también, para ser justa con el cáncer, que no todo es un proceso negativo, ¿no? También deja mucho aprendizaje si uno es permeable a eso, ¿no? Deja mucho aprendizaje y deja mucha flexibilidad, como hablábamos antes, para vincularnos con lo que es importante para nosotros, ¿no? De alguna manera también cambia esa forma de ver las cosas y uno empieza a ver qué es lo que es verdaderamente, por lo menos yo, ¿no? Qué es lo que es verdaderamente importante y qué es lo que no, y cómo nos perdemos en lo que no es importante y nos quedamos ahí dando vueltas. Y no hacemos foco en lo que es verdaderamente importante, que tiene que ver con nuestros valores, con lo que es significativo para nosotros, con eso que nos empuja, que nos proyecta, y emprender una vida, digamos, que no se distraiga, que se detenga en lo que es verdaderamente importante. Eso para mí fue el gran aprendizaje y la gran ganancia del cáncer, que deseo que todo el mundo que pasa por esta horrible situación pueda después, de alguna manera, como el judo, ¿no? Tomar la fuerza del otro a favor de uno y transformarla en esto, ¿no? En tener más claridad de quién es uno y a dónde va en esta vida, ¿no? Bueno, muy más que interesante, bueno, esta última reflexión que haces. Bueno, te agradecemos que, bueno, que hayas venido, que, bueno, que hayas compartido, bueno, el libro. Repetirnos, si se quiere, bueno, el Instagram y dónde se consigue el libro. El Instagram es @psicodibujos_, ahí pueden ver cosas y actividades en relación al libro y dibujos del libro y por fuera del libro, también en relación a otros temas.
Y el libro que se llama Tumor, una mirada animada sobre el cáncer, de la editorial del Nuevo Extremo, lo pueden encontrar en cualquier librería de las más conocidas o pedir por o por Mercado Libre, o si no, también lo pueden conseguir en la tienda virtual de la editorial del Nuevo Extremo. Bueno, más que... O también está en formato virtual para aquellas personas que están fuera de Argentina y también quieran acceder. Claro, o sea, bueno, más que fácil conseguirlo, quienes quieran. Vos sabés, Mariana, que este mismo programa se repite por esta misma radio el viernes de 5 a 6 de la tarde. Uh-huh. Y aparte, bueno, nosotros tenemos redes, así que nos pueden buscar por las redes. Esta entrevista está pasada en directo en Instagram, gracias a que Mariano, aunque esté enfermo, lo está haciendo desde casa. Le mandamos un beso grande. Sí, que se recupere, que lo extrañamos. Y vos sabés que, bueno, ya que está, te cuento que la semana que viene va a venir, vamos a tener una entrevista con un tema que es importante y que nunca se toca, que es el duelo hacia las mascotas. Es un libro que lo escribió Tobias Hoyer, que nos ha acompañado por otros temas. Así que invitamos a toda la audiencia y a vos también, si querés. Sí, amo las mascotas. Claro, qué interesante. Sí, es un tema que hoy las mascotas tienen un lugar bastante privilegiado y cuando se pierde una mascota es un duelo especial. Bueno, Mariana, te agradezco muchísimo, agradezco a toda la audiencia. Mariano, ponete bien y nos estamos viendo la semana que viene. La voz del barrio. La voz de la región metropolitana norte. Espacio publicitario.